Leyendas en controversia. El último Shah. Este es el Palacio Niavaran en el norte de Teherán, antigua residencia de Mohammad Reza Pahlavi, el último Shah de Irán. Fue desde aquí que en febrero de 1979 el Shah se marchó en exilio para no regresar jamás. 2 semanas más tarde, el ayatollah Jomeini proclamó una república islámica y el fin de 2500 años de monarquía en Teherán. Hoy en día, Niavaran es conservado como un museo. En el vestier del Shah cuelgan pesados uniformes con cintas y galones, las galas clásicas de un dictador ostentoso. Congelada en el tiempo por los eventos de 1979, esta es la eterna reputación del Shah. Pero el hombre que usó estos uniformes nunca aceptaría este calificativo. Ante sus propios ojos, él era un rey visionario, guiando a una nación agradecida hacia algo que él llamó una gran civilización. Ahora la historia nos dice que él estaba equivocado, pero durante casi 40 años mucha gente creyó que él tenía razón. Esta es la historia de aquella creencia y de por qué Mohammad Reza Pahlavi se convirtió en el último Shah. Hay una amistad muy específica y especial entre mi pueblo y yo. Mientras que esta amistad especial exista, no veo en dónde ni quién pudiera detenerla y quebrarla. El Shah era un futurista genuino. Él soñaba con un gran país. Un país completamente desarrollado, tomando lugar al lado de sus compatriotas arios de la Europa occidental y de Estados Unidos. Él no era un dictador cínico. Pensábamos que el Shah era Satanás. Asumimos que hasta sus buenas acciones eran satánicas. El Shah se convirtió en Shah a causa de su padre Reza Khan, el primer Shah Pahlavi. En el exterior del Palacio Blanco en Teherán se levanta una estatua inconclusa de Reza Khan. El trabajo de la estatua fue interrumpido por la revolución, pero las piernas en bronce permanecen como un monumento a un hombre que llegó de ninguna parte para fundar una dinastía. El ascenso de Reza Khan al poder coincidió con la decadencia de su país. Por los años 1900, Irán, conocido por los extranjeros como Persia, fue tallado por las potencias de Rusia y Gran Bretaña. Mientras su país se derrumbaba, Khan iniciaba su ascenso al trono. Se enlistó en la brigada cosaca iraní y rápidamente escaló varios rangos. Después de la Primera Guerra Mundial, entró en la arena política como un fuerte hombre militar. En 1926, él derribó a la dinastía Qajar que estaba gobernando y se coronó a sí mismo Reza Pahlavi, rey de reyes. Durante la ceremonia, a su lado estaba su hijo de 6 años, Mohammad Reza, ahora coronado príncipe y heredero al trono. Más tarde él escribiría: juzgue por usted mismo cuánto miedo y reverencia podría inspirar toda esta ceremonia en un niño de 6 años. Miedo y reverencia sumados también a los sentimientos inspirados en el hijo por su padre. Aquí estaba este atemorizado jovencito quien siempre fue apocado por su padre. Y Reza Shah siempre dijo: mi hijo no puede continuar después de mí. Él no es lo suficientemente fuerte para hacer esto. Él tiene que ser un gobernante como yo, si quiere mantener a este país unido. Reza Shah era un hombre muy pragmático, equilibrado, disciplinado y fuerte.
Su hijo, Mohammed Reza Shah, era un poco místico, muy sentimental, de complexión delgada y verdaderamente muy emotivo. En realidad, eran personas muy diferentes. Reza Shah dominó a sus conciudadanos como a su hijo. Creyendo que Irán se había quedado estancado en la Edad Media, aplicó las disciplinas de la plaza de armas para llevarlo al mundo moderno. Tomando su inspiración del occidente, construyó ferrocarriles y caminos y fundó hospitales, colegios y universidades. Al mismo tiempo, trató rudamente a sus enemigos y rivales, haciendo el nombre de Pahlavi temido y odiado en todo Irán. Sus oponentes más obstinados se encontraban entre el clérigo iraní. Irán es un país musulmán como ningún otro. Casi todos los iraníes son chiitas, una secta minoritaria del Islam. El chiaísmo es el reducto de las creencias más tradicionales. Este le da a la mentalidad iraní puritanismo, desconfianza de la autoridad y reverencia por el martirio. Pero Reza Shah no tenía tiempo para una religión. Justo cuando iba camino de la modernización, en frontal rebeldía contra la tradición, Reza Shah prohibió el chada o velo usado por las mujeres y ordenó que los hombres se afeitaran sus barbas y adoptaran el gorro de Pahlavi. Los gorros Pahlavi fueron clavados en la cabeza de la gente y los velos fueron arrancados de las mujeres, quienes no podían vivir sin ellos. Las características notables del comportamiento de Reza Shah eran el asesinato y la intimidación. Ese fue el secreto de su éxito. En 1931, Reza Shah envió a su hijo de 11 años para que fuera educado en Occidente al colegio Le Rose en el lago de Ginebra, en Suiza. Reza Shah dijo: «Es duro para mí separarme de mi amado hijo, pero Irán necesita gobernantes educados e ilustrados, pero el amado hijo sufriría más que su padre». Él fue enviado a un país extranjero con un guardia que, intimidado por Reza Shah, se aseguró que aquel chico nunca se metiera en problema. Al príncipe nunca se le permitió hacer nada. Él no podía montar en bicicleta, no le era permitido escalar las montañas de Suiza. Estaba refugiado en su habitación. Fue una época totalmente miserable. Él era un joven solo y aislado. A su regreso a Irán en 1936, el príncipe heredero a la corona de 17 años fue obligado a contraer matrimonio con la princesa Fapsia, la hermana del rey Farouk de Egipto. La boda real tuvo lugar en Irán en marzo de 1939. Entre los invitados a las celebraciones había agregados militares de los países europeos al borde de la guerra. Reza Shah había intentado mantener a Irán fuera de la guerra, confiando que su armada podría disuadir a cualquier agresor. Pero los británicos y los rusos necesitaban tener una ruta sustituta a través de Irán, y entonces el 25 de agosto de 1941 invadieron desde el norte y el sur. Virtualmente no hubo resistencia. La repentina acción ocupó a un país débil en peligro de caer en las garras de Hitler. Esperando ser destronado, Reza Shah abdicó a favor de su hijo. Se marchó en exilio para Sudáfrica, en donde falleció en 1944. El último mensaje para su hijo fue: sin la garantía de que los aliados vayan a aprobar esta sucesión, el príncipe coronado tiene que moverse rápidamente. El 16 de septiembre de 1941, el futuro rey de 21 años llegó al parlamento iraní y juró reinar como un monarca constitucional. Irán tenía un nuevo rey y nadie parecía más sorprendido que el mismo nuevo Shah. Él era como un niño que repentinamente es lanzado dentro de un mar tormentoso y pide nadar. Así que él no tuvo tiempo para pensar qué era lo que le estaba pasando. Él solo fue llevado por los acontecimientos. Después de la guerra, regresó la vida política en Irán, sofocada durante mucho tiempo por Reza Shah. Los nacionalistas se disputaban con el Partido Comunista Tudeh el control de las calles, mientras que los bloques de poder del país, los dueños de las tierras, los mercaderes públicos, los aristócratas y el clérigo proyectaban infatigablemente recobrar los privilegios que Reza Shah había usurpado.
Como un monarca constitucional, el nuevo Shah pareció no tomar parte en esta poderosa contienda. Sin embargo, detrás de las escenas, estaba trabajando fuertemente para crear una poderosa base para sí mismo. Esperando movilizar el apoyo de la gran población rural iraní, comenzó a transferir acciones de las tierras de la corona a los granjeros y campesinos. Estas simples ceremonias expresaban el ideal del Shah de una monarquía, un dirigente benevolente dando y un pueblo agradecido recibiendo. En febrero de 1949, tuvo lugar un atentado contra su vida. 5 balas fueron disparadas desde corta distancia. Este escape de la muerte casi milagroso confirmó una convicción que él había sostenido desde la infancia. Una de las características dominantes del Shah era su creencia de que él estaba protegido por divinidades e inspirado por visiones. Hubo enfermedades muy graves durante su infancia y él decía que había sido salvado de cada enfermedad por una visión que se le presentaba durante la noche. Él decía que vino a la tierra a cumplir una misión divina. Esto fue una parte muy importante. La gente no lo tomaba en serio, pero él lo creía. El breve encuentro del Shah con la muerte concentró a sus colaboradores en el tema de la sucesión. A pesar del nacimiento de una pequeña hija en 1942, su matrimonio con Fapsia no prosperaba. Se divorciaron en 1948. Era necesario encontrar una nueva esposa que engendrara un heredero hombre. Soraya Esfandiari, mitad iraní, mitad bávara, fue seleccionada para el papel. Después del divorcio, el Shah estaba muy solo. Poco después, el Shah se enamoró de esta hermosa dama. Y especialmente después de la época en que ella fue a Teherán, se comprometieron. Ella se enfermó y aparentemente la primera vez que Su Majestad fue a visitarla tenía lágrimas que brotaban de sus ojos. Debo decir que ellos se amaban mucho y se amaban mutuamente. Contrajeron matrimonio en 1951. Durante los años 50, el Shah continuaba gobernando como un monarca constitucional, pero estaba dándose cuenta de que el papel estaba tornándose demasiado restrictivo. Él era consciente del contraste con su padre, cuyos despojos mortales habían regresado a Irán en 1950. A lo largo de su vida, el Shah estuvo torturado por la imagen de su padre, y había grupos que habían sido excluidos del poder, aquellos que lo hubieran recordado, aquellos que hubieran ido a decirle, pero Su Majestad, esto es una monarquía, recuerde a su padre. Cuando su padre estaba ahí, ¿podría el precio del pan cuadriplicarse en un mes? Nunca. Primero se lanzarían a 2 panaderos en sus hornos y esta historia se acabaría. La comparación siempre estaba ahí. Como Shah, él trató de sostenerse a sí mismo, pero apareció un político que intentó restringir aún más sus poderes, el doctor Mossadegh. Encarcelado por Reza Shah, ahora él desafiaba a su hijo con la salida del petróleo de Irán. El petróleo iraní siempre había sido una concesión de los británicos. A cambio de un porcentaje de las utilidades, la compañía de petróleo anglo-iraní, en la que el gobierno británico poseía una mayor participación y tenía los derechos de exclusividad para explotar el petróleo de Irán. Por los años 50, casi el 10% del petróleo mundial venía de la refinería anglo-iraní en Abadan. La anglo-iraní ganaba casi el doble de lo que Irán recibía como regalías. La nacionalización del petróleo fue el evento que llevó a Mossadegh al poder. Incapaz para resistir la ola de sentimiento nacionalista, el Shah, no muy convencido, nombró a Mossadegh primer ministro en 1951. Inmediatamente se propagó la noticia que nacionalizaba la compañía petrolera anglo-iraní. Los británicos respondieron retirándose de Abadan e imponiendo un boicot mundial al petróleo de Irán. Mossadegh trató de introducir al joven Shah al campo de los nacionalistas, conociendo su resentimiento contra los británicos y creando popularidad para él. Pero Mossadegh deseaba una cabeza nominal, mientras que el Shah anhelaba ejercer verdadero poder. Mientras aumentaba la contienda entre el movimiento nacionalista y la dominación extranjera, el Shah gradualmente cambió hacia los poderes extranjeros. Pero el Shah no era lo suficientemente fuerte para retar directamente a Mossadegh. Cuando fue despojado de los pocos poderes que le quedaban, hasta ofreció abandonar el país.
El Shah fue conocido como el monarca de la valija porque siempre estaba listo para marcharse. A lo largo de toda su vida, él no pudo resistir grandes presiones. Cuando no había problemas, él era un hombre de carácter muy fuerte, pero tan pronto como aparecía un poco de adversidad, él tenía que doblegarse. Pero en Washington, el presidente Eisenhower se había convencido de que Mossadegh estaba a punto de entregar a Irán a los comunistas. Con el eficaz estímulo de los británicos, decidió jugar la carta del Shah. La CIA y el M-16 diseñaron un plan. El Shah destituiría a Mossadegh mientras que una multitud consolidada por los británicos y los americanos se tomaría las calles para neutralizar a los defensores de Mossadegh. Pero el así llamado contragolpe fracasó. Los defensores de Mossadegh se lanzaron a las calles y los defensores del Shah se fueron bajo tierra. El Shah viajó a Roma con la reina Soraya. Parecía que había perdido todo, pero la victoria de Mossadegh fue muy corta. 2 días más tarde, los manifestantes pro-monarquía se tomaron las calles de Teherán, escoltados por unidades de la armada leales al Shah. Algunos de los manifestantes poseían dólares del servicio secreto en sus bolsillos, pero muchos eran verdaderos defensores de la monarquía. Mossadegh se marchó a esconderse, pero pronto fue capturado, juzgado y colocado bajo arresto en su casa. La estadía del Shah de Persia y de la reina Soraya en Roma no fue muy larga. Los primeros reportes de que el doctor Mossadegh había ganado la victoria fueron rápidamente contrariados, y desde el alboroto de Teherán llegó la noticia de que el golpe realista, después de todo, había sido un éxito. Para el Shah, 1953 marcó un nuevo comienzo. El contragolpe había demostrado que el Occidente estaba preparado para apoyarlo, pero ahora él también estaba convencido de que el pueblo iraní lo amaba. En un discurso a la nación dijo: «Hasta ahora yo era un rey heredero, pero ahora soy un rey elegido. Ustedes me han escogido». Pero 1953 dejó un amargo legado. El golpe militar de 1953 fue en realidad un punto decisivo, porque por primera vez en un país como Irán se trató de establecer una democracia, y fueron el Shah y sus defensores extranjeros quienes mataron la democracia en Irán. Ese fue el final de su legitimidad. La legitimidad del Shah también fue minada cuando la CIA comenzó a reclamar todo el crédito del contragolpe, sugiriendo que habían sido sus dólares más que la popularidad del Shah lo que había llevado a que la gente saliera a las calles. Después de 1954, Norteamérica se convirtió en el mayor jugador en Irán, prestando ayuda, consejos militares y ayudando a crear una policía secreta conocida como SAVAK. Lo que había que hacer era ayudarlo a permanecer en el poder. No había sentido en continuar con todo este movimiento y después dejarlo fracasar de esa manera. Pero el Shah no tenía intención de retirarse. Destituyó a políticos independientes y se rodeó de ministros complacientes y tecnócratas. Finalmente fue capaz de comenzar a gobernar su país de una manera que su padre habría reconocido. Cuando él regresó y vio el amor del pueblo, sintió que ahora había emergido como un hombre fuerte y que tenía que volverse un líder, le gustara o no a la gente. Y como el pueblo lo amaba, él tenía un deber hacia este. El nuevo comienzo fue simbolizado por una nueva reina. Aunque el Shah estaba profundamente enamorado de Soraya, ellos no pudieron tener hijos. La cuestión de la sucesión se hizo de nuevo urgente. Sin estar muy convencido, el Shah acordó tomar otra esposa. La pareja se divorció en 1958 y al año siguiente se llevó a cabo una tercera boda real en Teherán. Farah Diba formaba parte de la nueva generación de los iraníes educados en Occidente. Estudiante de arte en París, ella trajo una influencia cultural liberal para apoyar a su esposo. Demostraría ser un matrimonio real muy exitoso, dándole a la imagen del Shah un impulso como monarca de mente moderna, inyectando nuevos pensamientos en la corte y dando el vital heredero al trono. Para el gran júbilo popular, el príncipe de la corona Reza nació en 1960. Cuando me casé tenía 21 años. Por supuesto, en aquellos días yo nunca imaginé la escala de trabajo que me estaba esperando. Y sabe, lentamente me familiaricé con los problemas
Pero fui muy optimista, porque como usted sabe, nosotros teníamos la voluntad y la posibilidad de hacer nuestros sueños realidad. Farah se convirtió en una reina muy trabajadora y estaba muy interesada en lo que hacía. Al mismo tiempo, mientras ella irradiaba la alegría de la familia real, el Shah sonreía cada vez menos. En 1961, el Shah realizó su movimiento más audaz. Inició una revolución denominada la Revolución Blanca. Esta prometía la reforma agraria, la emancipación de la mujer, programas de salud y educación y una modernización al estilo occidental. Colocando su revolución en un referéndum y recibiendo de acuerdo a las figuras oficiales el 95% de los votos, el Shah logró afirmar que la gente había autorizado su visión de modernización. Pero no eran solo las masas las que habían apoyado al Shah. Los liberales educados en Occidente también fueron arrasados por su fervor de la modernización. Él llegó a decir, ustedes quieren hacer una revolución, yo voy a hacer esa revolución, porque ustedes no son capaces de ejecutarla. Así que yo la haré. Voy a ir muy rápido, y ustedes tendrán que correr para atraparme. Fue por eso que la mayoría de nuestra generación creyó en él. Creo que por primera vez en la historia iraní, la gente estaba esperanzada en la resolución de sus problemas. Los ciudadanos de este país podrían esperar una vida de prosperidad y éxito. Mucha gente también esperaba que la revolución pudiera suministrar lo que los movimientos nacionalistas de los 50 no habían suministrado: democracia. Pero sus aspiraciones democráticas se vieron frustradas. Con el objeto de implementar su revolución tan rápido como fuera posible, el Shah colocó a un lado la Constitución y silenció a la prensa. Las experiencias de 1953 lo habían convencido de que el país no estaba listo para la democracia. El Shah creía que la política era un invento diabólico de individuos ambiciosos, individuos avaros que únicamente estaban detrás de sus intereses personales. Y él pensaba que una vez que usted tuviera una sociedad en la que todo el mundo estuviera vacunado contra la demagogia y hubiera sido engañado por los políticos, entonces usted tendría estrategias. Pero ¿cuándo llegaría aquel momento? No había razón para que mi padre fuera conducido a una situación en la que él tenía que desempeñar cantidades de funciones que iban más allá de sus limitaciones constitucionales y que estaban fuera de sus manos. En esa época, mi padre estaba frente a una circunstancia en la que quería supervisar todo el trabajo, y si este no estaba hecho porque la otra gente no cumplía con sus deberes o no asumía sus responsabilidades, él tenía que hacerlo y estar pendiente para asegurarse de que fuera realizado. Como su padre, el Shah encontró resistencia en sus mayores oponentes, el clérigo chiita, y como su padre, el Shah rechazó estas críticas como las perspectivas reaccionarias de una mente medieval. Si usted está triste porque su país progresa, si usted está triste porque su país le está diciendo adiós a un sistema feudal, si usted está triste porque la mitad de la población de su país, las mujeres, están emancipadas, entonces no se le puede ayudar. Los ataques más severos al Shah vinieron de un oscuro sacerdote establecido en la ciudad santa de Qum. Jomeini predicaba contra la reforma del Shah, declarando que la emancipación de la mujer iba contra la ley islámica, y acusaba al Shah de ser una marioneta de las potencias extranjeras. En junio de 1963, Jomeini fue arrestado y severos disturbios se desataron en Teherán y en otras partes del país. El Shah dudaba. Sin desear manchar con sangre su revolución blanca, se negaba a llamar a la armada. Su primer ministro tenía que tomar la responsabilidad. La armada entró en acción y centenares de personas murieron. El problema con el Shah es que él no tenía la habilidad de ser cruel cuando tenía que serlo. Cuando él necesitó ejercer el poder para preservar su trono, no pudo hacerlo.
El orden fue restaurado y Jomeini fue exiliado a Nayaf, una ciudad chiita sagrada en el vecindario de Irak, en donde él continuó predicando contra el Shah. Él atacaba en particular la presencia de los nacionalistas americanos, a quienes se les había concedido inmunidad de las leyes iraníes. Estas personas pueden cometer cualquier crimen que ellas deseen en Irán. Si un cocinero americano asesina a un líder religioso en el mercado, nadie tiene derecho a condenarlo. A pesar de las críticas violentas desde Nayaf, en 1967 el Shah se sintió confiado para recibir su coronación. Él había retardado el evento por más de 25 años porque él decía que no había honor en ser coronado rey de un país pobre. A finales de los 60, Irán podía pretender ser, si no rico, por lo menos en camino de serlo con los precios del petróleo aumentando firmemente. Las promesas económicas de la Revolución Blanca parecían estar haciéndose realidad. Al igual que su padre, el Shah se coronó él mismo. Él pensó que había alcanzado la cima de su poder. Él se había convertido en el más exitoso de los reyes de Irán por muchos siglos. La economía iba muy bien, el prestigio de Irán era elevado a través de todo el mundo, así que él pensó que lo había logrado. Y esto fue, en efecto, el comienzo del descenso. La caída del Shah comenzó entre las ruinas de Persépolis, la cuna de los antiguos reyes aqueménidas, Darius y Xerxes. Los estudiantes iraníes cercanos al Shah le sugirieron que el 2500 aniversario del imperio aqueménidas debería estar marcado de alguna manera. La idea fue bastante acogida por el Shah. Él podría atraer la atención del mundo hacia sus propias hazañas y asegurar su propia legitimidad uniendo el régimen Pahlavi con la casa real más antigua de Irán. Pero más que todo, la idea atraía al lado místico del Shah. Él sintió un vínculo entre sí mismo y el primer rey aqueménida, Ciro el Grande, cuya sencilla tumba estaba en Pasargad, cerca de Persépolis. Las celebraciones comenzaron el 15 de octubre de 1971. Con una voz cargada de emoción, el Shah se refirió al espíritu del rey muerto hace mucho tiempo. Oh Ciro, gran rey, rey de reyes, rey aqueménida, rey de la tierra de Irán. Yo, el Shah de Irán, presento mis respetos y los de mi pueblo. Para él, este momento fue la esencia de lo que él llamó la gran civilización. Él quería ser parte de la historia como un nuevo Ciro. Para él, la gran civilización era una combinación de Ciro el Grande y desarrollo económico y social. Después de haber honrado la memoria de Ciro, el Shah se reunió con 50 jefes de Estado para el evento principal. Un desfile del ejército iraní que hubiera sobrepasado a cualquier producción de Cecil B. DeMille. Pero había un grupo que había sido excluido de los eventos de Persépolis, el pueblo iraní. Debido a motivos de seguridad y a la imposibilidad de acceso al lugar, la mayoría de los iraníes tuvieron que observar esta ceremonia patriótica por televisión. Lejos de inspirarles fervor real, dejó a muchos con resentimientos. Todo estaba listo para empezar una verdadera democratización de la sociedad. Y en lugar de eso,
Él quiso hacer un espectáculo de sí mismo. Y es aquí donde comienza una separación entre él y su pueblo. Él se sintió vinculado con Ciro, con la antigua monarquía arquémida, con la sublime historia de Irán y con sus logros culturales. Pero esto era una clase de asociación mística con la que el pueblo de Irán no estaba conectada. Ellos no sabían por qué él hacía esto. Los invitados del Shah fueron transportados en vehículos lujosos, ignorando las medidas de seguridad que rodeaban el evento. Temerosa del terrorismo o de los simples protestantes, la SAVAK había recogido miles de personas señaladas negligentemente como alborotadoras. A causa de la seguridad, a causa de que teníamos que cuidar todos los jefes de Estado y representantes del país, la seguridad arrestó cantidades de personas. Los colocaron en la prisión. Yo fui a donde Su Majestad y le dije, ellos han arrestado a cantidades de ciudadanos inocentes. Persépolis había focalizado la atención del mundo sobre Irán, pero no en la forma como lo había esperado el Shah. Después del evento, grupos de derechos humanos se abalanzaron con listas de nombres de los prisioneros. Comenzaron a investigar y publicaron declaraciones de la detención, torturas y ejecución de prisioneros políticos en Irán. La prisión era una cosa aterradora en aquellos días. Es imposible describir su situación, su violencia, su crueldad. Ellos los colgarían de sus piernas durante 6 horas. Después de 2 horas, usted sentía como si el peso del mundo estuviera aplastando su cerebro. Comenzó una campaña internacional para opacar la reputación del Shah. Continuamente él solía decirme, ¿por qué tengo tan mala prensa en Gran Bretaña y en Irak? Irak es Saddam. Yo acostumbraba a decir esto, y lo sigo creyendo. Su Majestad, usted tiene esta mala prensa, porque espera ser tratado como uno de nosotros, como una parte del mundo occidental. Mientras tanto, nosotros no tratamos a Irak como parte del mundo occidental. El Shah fue víctima de varios ataques. Mientras que en Occidente algunos lo tildaban como un dictador opresivo, otros líderes estaban pidiéndole que invirtiera billones para convertirse en el centinela del Golfo. El Shah nunca entendería cómo podría ser objeto de tan intensas críticas y alabanzas aduladoras. Pero si él fue herido por la prensa del Imperio Occidental, él tenía su venganza, el petróleo. Convencido de que el Occidente había estado consiguiendo el petróleo barato durante mucho tiempo, trabajó con la OPEC para elevar los precios. En 1973, los precios del petróleo se cuadruplicaron y fue el mismo Shah quien en diciembre de ese año anunció la última alza. El Shah empezó a ser visto como uno de los jefes atormentadores de Occidente, aparentemente obteniendo particular placer en humillar a los británicos. Si ustedes continúan con este juego, la permisividad, la indisciplina de la sociedad, ustedes van a explotar. Ustedes no trabajan lo suficiente y tratan de obtener demasiado dinero por el poco trabajo que realizan. Y esto no puede continuar. Puede continuar durante unos pocos meses, quizás por 1 o 2 años, pero no por siempre. Cuando él tenía una situación en su poder en la que tenía el látigo en su mano, no puedo decir que no disfrutaba eso hasta cierto término. Después de todo, él sintió que a lo largo de todos los años que fue el Shah, había pasado por una época bastante dura. Finalmente su día había llegado, había adquirido algunos créditos, y creo que nadie que estuviera en su posición hubiera disfrutado eso. Él sí realmente lo hizo. Siempre pensé que en algún punto nuestro país estaba en un estado que era demasiado bueno para ser verdad. Éramos un país con historia, con civilización, riqueza natural, riqueza humana, lo cual es muy importante. Teníamos seguridad, estabilidad, así que todo estaba resultando en Irán. Había un futuro brillante enfrente de nosotros. A mediados de los 70, el Shah tenía todos los niveladores del poder firmemente en su puño. El gobierno era un simple instrumento de su voluntad y todo el poder emanaba del trono.
El Shah era el único partido para el pueblo. Él era la única fuente de poder y de patronazgo. Por supuesto que usted podría ir y obtener la supervivencia por sí mismo, pero tenía que limitar sus ambiciones si usted no estaba a favor del Shah. Para la gente de Irán, la vida política era un acertijo. Había dos partidos apodados, el Partido Sí y el Partido Sí Señor. Estos dos fueron finalmente reemplazados por un solo partido conocido como el Partido del Rey. Él empujaba a la gente a estar o 100% a favor o 100% en contra. Él no nos daba la oportunidad de estar de acuerdo o en desacuerdo. Él no quería eso. A mediados de los 70, el Shah había alcanzado una posición internacional mucho más grande que cualquier cosa que su padre podría haber soñado. El monarca de la valija de los 50 era irreconocible frente al emperador del petróleo. Nosotros estábamos un poco anonadados por la apariencia superficial de control del Shah. Algunos de nosotros, que lo habíamos conocido en los años 50, encontrábamos difícil de entender el hecho de que él era una persona completamente cambiada. Otros lo tomaron para afirmar que era la persona que aparentaba ser fuerte, poderoso, formidable, todo conocimiento, todo sabiduría, totalmente controlado. Esta fue la imagen que él le presentó al mundo. En cierto sentido, creo que todos aceptamos esto, aunque algunos con más resistencia que otros. Le damos particularmente la bienvenida a usted y a la empresa como buenos y viejos amigos. Pero hasta en lo más alto de su poder, el Shah permanecía siendo un líder enigmático. Su imperiosa conducta era generalmente desmentida por su desconfianza, aún por su timidez. Señor presidente, me siento profundamente honrado de ser una vez más su invitado. Él era lo opuesto de un hombre carismático. Él era un pésimo orador público, era grosero, aburridor. Al colocarlo frente a una multitud, su instinto se retraía. Él era un hombre verdaderamente tímido. Creo que en realidad era un hombre muy tímido, detrás de esa fachada de grandeza imperial. Debido a su timidez, él era más bien una víctima de su propia imagen. El gran secreto que estaba escondido detrás de esa fachada imperial era el hecho de que desde 1974 el Shah había estado recibiendo tratamiento para el cáncer. El Shah no admitiría que tenía cáncer mientras estuviera en el trono. Si se hubieran enterado de que tenía cáncer, habrían entendido cuál era esta verdadera prisa para empujar al país hacia un nuevo estilo de vida en el siglo XX. Buscando un trazo corto hacia la gran civilización, el Shah decidió utilizar todo el dinero extra del auge del petróleo directamente en la economía. Durante la noche, el plan de 5 años fue duplicado. Pero después de su audaz crecimiento, el país sencillamente no podía absorber ninguna otra inversión. Los beneficios del milagro económico de Irán habían sido siempre desigualmente repartidos, pero cuando el milagro perdió su potencia, las desigualdades masivas entre ricos y pobres fueron evidentes en todas partes. La inseguridad económica y las expectativas frustradas animaron a muchos iraníes a observar más de cerca la llamada gran civilización. Ahora que el resplandor ya no se usaba, muchos se aterrorizaron al ver en lo que se había convertido Irán. El Shah pensó que la prosperidad material que había logrado mantendría callada a la gente. Pero él sobreestimó esto. En efecto, la gente que era más occidentalizada, en esa época, claro, se estaba tornando muy sensible acerca de la medida. Ellos sintieron que sus inclinaciones hacia el occidente les estaba costando su identidad. Se volvió de moda hablar de la occidentalización y era claro que nadie estaba más intoxicado que el Shah. Sus intereses y todo su estilo de vida parecían señalar a un dirigente que pensó que la cultura occidental era superior a la iraní. Sus críticos religiosos argumentaron que él simplemente no era apropiado para ser rey de un país musulmán.
El Shah tenía el deber de proteger y de expandir el chiismo islámico. Ahora imagínese lo que sucede cuando el protector de la tradición adopta un estilo de vida en la cual cada aspecto ofende a esta cultura. La gente podía ver estas cosas. Ellos no se atrevían a hablar, pero se atrevían a pensar. Pero mientras que algunos religiosos querían regresar a la tradición, algunos iraníes, generalmente los hijos de la revolución del Shah, querían la democracia y hasta el fin de la monarquía. Cuando usted habla del Irán de ese entonces, este era un país que estaba cambiando de engranajes. Una gran parte del país con perspectivas tradicionales tenía un poco de problemas para ajustarse al rápido paso del cambio. Y por otro lado, usted tenía a los intelectuales que de hecho estaban pidiendo reformas más rápidas. Supongo que en algún momento tuvimos esa clase de crisis, no puramente política, sino una clase de crisis socioeconómica empezó a surgir en el país. Las celebraciones de 1976 que marcaron el 50 aniversario del régimen Pahlavi fueron un evento sombrío. El respetuoso público reunido y bien organizado alrededor de la tumba de Reza Shah tuvo una arena vacía. Una atmósfera de estancamiento estaba oprimiendo al país, pero el Shah continuaba creyendo que el pueblo lo apoyaba. Puedo declarar que el pulso de mi pueblo lo tengo en mi mano. Y tengo que demostrar a los demás muchos signos de devoción mutua. Y que hoy en mi país existe una situación muy especial. En febrero de 1977, Jimmy Carter prestó juramento de presidente en la Casa Blanca. Elegido sobre una plataforma de derechos humanos y una reducción en las ventas de armas, Carter pareció ser la peor pesadilla del Shah de Irán. En efecto, Carter aceptó rápidamente que sencillamente no había otra alternativa para el Shah. Todo lo que él podía hacer era animar el programa de liberación limitada que el Shah había introducido el año anterior. Ningún lado apreciaba que esta liberación pudiera actuar como un catalizador en un país que estaba listo para una revolución. Carter visitó al Shah en Teherán. Consciente de la necesidad de evidenciar su apoyo, Carter realizó un gran brindis por el nuevo año. Irán, a causa del gran liderazgo del Shah, es una isla de estabilidad en una de las áreas más problemáticas del mundo. Unos días después de que Carter se hubiera marchado, hubo una chispa que dio la impresión de que la revolución iba a comenzar. Durante 14 años, el ayatolá Jomeini había sido una espina en el camino del Shah. Sin embargo, recientemente había comenzado a proclamar la destrucción de la monarquía. Asegurado por el apoyo incondicional de Carter, el Shah decidió desquitarse. Había un artículo preparado por la oficina de prensa del Shah. Y él tenía incidencia directa sobre este. Estaba furioso acerca de lo que Jomeini había estado diciendo referente a él. Él, por su parte, quería responder, pues poseía ese hábito de contestar a cualquier insulto, a cualquier crítica, viniera de donde viniera. Así que él ordenó la preparación y la escritura de ese artículo y luego me lo dio a mí para que fuera publicado en uno de los periódicos. Esto era solo cuestión de rutina. El artículo acusaba a Jomeini de comportamiento licencioso y de ser un agente británico. Esto desató protestas de sus seguidores en la ciudad santa de Qum. Las autoridades reaccionaron y mucha gente murió. Las muertes en Qum ocasionaron un ciclo recurrente de frecuentes protestas sangrientas. Los grupos seculares de la oposición se unieron a la bandera de Jomeini y en lo que quedaba de la semana se habían esparcido a través de todo el país.
Una de las cosas que no había sucedido en Irán durante 15 años ocurrió repentinamente en 15 días. Habíamos tenido golpes que no habían estallado. De repente todo el mundo estaba a la expectativa del golpe. No habíamos tenido verdaderas protestas. De repente todo el mundo estaba protestando. Nadie había visto multitudes en Irán y de repente había multitudes en las calles y nadie podía calcular su tamaño. Todos fallamos en predecir la revolución. Habíamos identificado las áreas de descontento y oposición, pero como entonces todas eran opuestas por una razón diferente, era muy difícil ver cómo podrían unirse y dirigir juntas. El verdadero líder de la revolución iraní, en una forma negativa, es el Shah. Él hizo todo mal para unir a todas las facciones. Sencillamente, él no podía creer que era tan impopular como lo había llegado a ser. No creía que no existía la revolución de los simpatizantes del Shah, que él no había creado un vínculo con el pueblo, que ellos no estaban agradecidos con él por todos los cambios que habían tenido lugar en Irán, que él realmente no era tan popular. La reacción negra estaba conduciendo al pueblo en su contra. Él habría sido más feliz si hubiera sido la Revolución Roja, si hubieran sido los comunistas, porque por lo menos él habría sentido que estaban progresando, aunque la gente que él tenía para esto fueran los mullahs o los doctores de la ley islámica. Yo no digo que no hicimos disparos ni formamos problemas, pero él no deseaba una revolución tan horrible como esa. La gente supo que la mayoría de ellos se volvieron histéricos. Ellos lo único que querían era que el régimen cambiara. Por supuesto que todo comenzaría no inmediatamente como una bola de nieve, y desafortunadamente las fuerzas malignas fueron más fuertes que nosotros. El punto decisivo de la revolución ocurrió un viernes por la tarde a finales de septiembre. En Teherán se había declarado la ley marcial, pero a pesar de esto mucha gente estaba decidida a protestar en la plaza Yale. Yo quería ir, pero mi esposa me dijo, Mohamed, no vayas. Ellos han decretado la ley marcial. Yo me reí y dije, ahora tengo que ir. Ese día fui una de aquellas personas, solo una gota en el océano. Las multitudes encontraron la ruta hacia la plaza Yale bloqueada por tropas. Como su número aumentaba, presionaron el avance y las tropas abrieron fuego. Se dijo más tarde que el mismo Shah había estado volando en un helicóptero sobre la multitud dirigiendo las operaciones. Pero las sangrientas matanzas del Viernes Negro no fueron planeadas. Este no fue un atentado a sangre fría para asesinar a un gran número de personas. Eran grupos de reclutas no entrenados que estaban disparando salvajemente a la multitud. Estaban disparando a diestra y siniestra. Nadie podrá saber nunca cuánta gente murió ese día, pero este fue un episodio absurdamente sangriento. Las autoridades dijeron que era una cantidad mínima, 20 o 30, pero yo creo que podía llegar hasta 200. Cuando vi al Shah poco después, él estaba absolutamente horrorizado por lo que estaba sucediendo. Fue la primera vez que sentí que él veía que una situación estaba empeorándose y que no podía manejarla. Él continuaba diciendo una y otra vez que un dictador podía matar a su pueblo, pero que un rey no podía hacerlo. A pesar de todas las expectativas y la necesidad de las líneas fuertes entre sus consejeros, el Shah se negaba a ordenar el uso sistemático de la fuerza máxima. Esperábamos más sangre de la que en realidad hubo. Relativamente hablando, comparado con lo que ocurrió en la Revolución Francesa, la Revolución iraní no fue sangrienta. Para aquellos que estaban observando desde el exterior, esta duda era confusa y hasta frustrante. La gente estaba diciendo, ¿cuándo es que lo va a hacer? Y nunca lo hizo. Era claro para nosotros que estábamos viendo a Irán en esa época que el Shah quería que nosotros tomáramos la responsabilidad de esto.
Él quería una orden clara enviada desde Washington que dijera, destruya a esa gente, mate gente si tiene que hacerlo, pero restablezca el orden y la estabilidad. Y Washington sencillamente se negaba a hacerlo. Nosotros no íbamos a ponernos en esa posición, y él así lo quería. Pero muchos creen que la duda del Shah desmentía su imagen popular de dictador cruel. Después de haber estado 20 años pensando en la modernización, una de las cosas que cambia en su mente es la pregunta sobre hechos sangrientos. El Shah no quería llegar a la historia como un dictador bélico. Si él tenía un lado cruel, yo nunca tuve la oportunidad de cruzar por ese lado. Para mí, él era lo contrario. Peor que haber sido un dictador es crear la percepción de que usted lo es. En noviembre, el Shah apeló a la nación declarando que él comprendía y hasta simpatizaba con la revolución. He escuchado su mensaje revolucionario. Yo soy el defensor de la monarquía constitucional, la cual es un regalo de Dios. Solo porque ustedes desean esto, yo tengo que aceptarlo. Dos días más tarde, él autorizó el arresto de muchos de sus antiguos ministros y consejeros. El hombre encargado de la SAVAK en esa época preparó una lista de 500 de los principales oficiales que superaban los 20 años. Y quería arrestarlos para darle satisfacción al ánimo popular. Unos 70 o 80 hombres fueron arrestados, todos grandes defensores del régimen. Y varios miles fueron liberados de las prisiones, todos enemigos sangrientos del régimen. Esta fue una situación realmente perversa. Mi hermano fue destituido de su trabajo y puesto bajo arresto. Mucha gente, tanto en Irán como en el extranjero, me lo dijeron el día que él hizo eso. Para mí el Shah está terminado. Porque cuando un líder trata de escapar de su responsabilidad, deja de ser un líder. El Shah, quien demandaba lealtad de todo el mundo, fue incapaz de hacerlo recíprocamente. Y Jobeida fue lanzado a los lobos para desviar el pánico. Y creo que este fue un gesto monstruoso por parte del Shah. Cuando la corte cayó, las multitudes se arrojaron a las calles en proporciones increíbles. En las fiestas de Tashua y Ashura, las fechas sagradas del calendario chiita, se estimó que las multitudes en Teherán alcanzaron 1,5 millones. El 16 de febrero de 1979, el Shah y la reina Farah abandonaron el palacio de Niavaran por última vez y se dirigieron al aeropuerto. Mi esposo se marchó porque él se dio cuenta que si realmente la gente estaba muy convencida de que iban a llevar una vida mejor con otro sistema, o que un milagro religioso iba a ocurrir, no había nada que él pudiera hacer. El Shah y su esposa se han marchado. Dinero sin el Shah. Él era despreciable. Me dio lástima en el estado tan miserable en el que estaba. Después de todo, él era una criatura de Dios. Él era despreciable porque pensó que el pueblo estaba fanfarroneando. Como su padre, el Shah murió en el exilio.
Él quería establecerse en América o en Gran Bretaña, pero sus antiguos aliados no se atrevieron a ofrecerle una casa. Él se convirtió en un nómada internacional buscando refugio, y durante todo el tiempo su cáncer empeoraba. Terminó en Panamá, en donde dio su última gran entrevista. Señor Khomeini, ¿usted cree que una persona ignorante hubiera podido idear toda esta organización tan supremamente bien planeada? Yo sé que un hombre no hubiera podido hacerlo solo. Eso lo sé. Él despreciaba a la gente de Khomeini. No podía creer que ellos hubieran podido realizar esto solos. Él no creía que su pueblo había perdido la fe en él. Esto era una cosa terrible para que él la admitiera y no estaba preparado para hacerlo. Amenazado de ser extraditado a Irán, el Shah abandonó Panamá y se marchó para Egipto en marzo de 1980. Para entonces, él había visto el regreso del ayatolá Khomeini y la rápida capitulación de su ejército. Cuando estaba en el hospital del Cairo, el mausoleo de su padre en Teherán fue demolido. Sobre las ruinas de la gran civilización del Shah, ahora se levantaba una república islámica. Él nunca se lamentaba. Era como si hubiera alcanzado un nivel de sabiduría y vida. Como si estuviera volando sobre las pequeñeces de la vida, las traiciones y las injusticias. Y aunque él estaba terriblemente mal, me refiero a que su corazón estaba sangrando por lo que estaba ocurriendo en Irán. También algunas veces se cuestionaba a sí mismo por qué, pero él nunca se quejaba. El Shah murió el 27 de julio de 1980. El presidente Sadat le realizó un funeral de Estado, pero pocos de sus antiguos aliados asistieron. Radio Teherán anunció su muerte con las palabras: "El asesino del siglo ha muerto". Él era un poderoso nacionalista. A su manera era un revolucionario. Se propuso modernizar lo que era, en términos de desarrollo, uno de los países más atrasados del Medio Oriente, y tuvo un tortuoso camino a lo largo de esta consecución. Él perdió su carrera, pero una gran cantidad de lo que creó está destinada a sobrevivir. Su más grande pecado fue su intento de convertir al pueblo de Irán en lo que ellos no eran. Él estaba tratando de convertirlos en copias de los europeos y de los americanos. Ellos no querían convertirse en algo diferente. Era un pueblo muy tradicionalista. Por último, se dio vuelta hacia sus líderes tradicionales, las clases religiosas, con el objeto de prevenir esta transformación que el Shah estaba tratando de llevar a cabo. Para mí es una gran tragedia que este hombre con tan altas esperanzas y con ambiciones tan válidas para su pueblo se haya enceguecido de tal manera con lo que estaba ocurriendo en su propio país para convertirse realmente en prisionero de una personalidad que él mismo y sus psicópatas habían creado durante 25 años y que lo llevó a un final tan trágico. Estoy dedicado a mi pueblo porque esta es la cosa más hermosa que pueda existir. ¿Qué podría llevarme cuando me vaya a la tumba? Ni siquiera un vestido. Quizás solo un pedazo de tela blanca. Eso es todo. Así que lo que he conseguido para llevarme a la tumba conmigo es historia. So what I've got to take with me in the grave is history.